Buenos días, chicos. Buenos días. Dejadme que os cuente la vida y la muerte de mi señor Edgar Allan Poe. Nació una triste y oscura noche del año de Dios de 1809. Su cuerpo y su alma vivieron atormentadas, mas cuando su amada esposa, Virginia, tras una larga y cruel enfermedad murió. Yo, su ama de llaves, os puedo contar su historia. ¿Queréis escucharla? ¡Sí! Vivió en la oscuridad, deambuló por la vida lánguido y triste. Jamás su alma encontró la paz que tanto quería. Escribió para calmar sus penas y miserias. Y de esa escritura oscura nacieron sus hijos, los libros. Os voy a mostrar algunas tenebrosas historias de mi señor, Edgar Allan Poe. De una mente atormentada por las sombras y las perturbaciones. Vamos a ver 3 historias. La primera, el corazón latiente. La segunda, el retrato. Y por último, la tercera no la voy a contar yo. Será mi señor, Edgar Allan Poe, tiene el campo. ¿Queréis escucharla? ¡Sí! Venid. No tengáis miedo. Venid. Vamos a buscar donde un malvado venid. Mirad. ¡Lo mateo! ¡Rápido! ¡Sáquenlo! ¡Búscalo! ¡Tú tienes que entrar! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Busca! ¿Está aquí o no está aquí? Vamos a ver si está aquí. Quiero ver un poco que estamos estudiando. ¡Rápido, rápido! ¿La unimos entre todos? Vale. ¡Es el corazón! ¡No es el corazón! ¡El corazón! ¡Lo habéis visto! Pues ahora Está divertido, vamos a ver ese retrato que pintó. Un retrato sobre la tristeza. ¿Queréis verlo? ¡Sí! Mirad la tristeza del retrato. El pintor no se fijaba en la belleza de su mujer,
Al final, muy bien. Por eso, Edgar Allan Poe nos va a leer un relato suyo. ¿Queréis oírlo? ¡Sí! Venid. Es Edgar Allan Poe. Todos aquí, por favor. Todos aquí, todos aquí. Es el poeta, el poeta. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo. Y nada más. Es eso. Nevermore. This is all and nevermore, dijo el poeta. Follow me, please.